Hola, estimados estudiantes. Continuamos con el Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional. La clase de hoy es de las clases favoritas mías, es la corteza cerebral. Y es favorita porque en la corteza cerebral están todas las funciones voluntarias que tenemos y las manifestaciones neurológicas, o sea, las manifestaciones clínicas que tienen las lesiones de la corteza cerebral son realmente fantásticas, muy bonitas, difíciles de identificar al principio cuando entramos en esta etapa de aprendizaje y la continuamos de neuroanatomía. Nos damos cuenta que es muy difícil en el momento de hacer la evaluación clínica, pero después ya se nos hace un poco más fácil y empezamos a comprender más a medida que tenemos esta información. Tenemos que clasificar sin duda la corteza cerebral porque es una estructura muy larga, muy grande. Recuerden que filogenéticamente ella se ha venido desarrollando y ha venido creciendo y ha generado nuevas áreas, lo que ha hecho que se envuelva en su propia estructura que es dentro del cráneo y ha hecho que se formen todas estas arrugas que vemos, que son las circunvoluciones y los giros que existen en la corteza cerebral. Por eso es que se ve así como con esa especie de arrugas, porque se ha enrollado, se ha crecido y se ha enrollado bastante. Y pues tenemos hoy funciones, sobre todo en el área prefrontal. En esta área tenemos funciones que nos han podido evolucionar y dar unas características diferentes a otras especies. Vamos a hacer un repaso, vamos a hacer la aplicación clínica y a ver un poco de detalles con ella. Es difícil, muy difícil identificar las lesiones de la corteza cerebral. Es bastante difícil y yo creo que muchas veces se pasa de estas lesiones. Además que es una estructura, aunque está muy bien cuidada, muy susceptible de diferentes lesiones como la hipoxia, por ejemplo. El ACV es una de las causas principales de lesión de la corteza cerebral. Luego vienen los tumores, luego vienen los traumas craneoencefálicos, luego vienen las sustancias tóxicas o psicoactivas. Entonces está muy susceptible de ser lesionada. ¿Cuál es la característica principal? Y para que ya les quede de una vez claro y de entrada les voy a decir cuál es la característica clínica, cómo yo voy a identificar una lesión de la corteza cerebral, y es gracias a las A. ¿Sí? La letra A, recuerden. ¿A de qué? A de apraxias, de agnosias, de afasias, de abulia. Todas esas A son características de una lesión cortical. Y vamos a ver cada una de ellas, cómo es que se presentan y qué áreas que yo voy a encontrar estas A. Entonces, cuando empezamos a ver sobre el lóbulo frontal, una de las primeras estructuras que yo mencioné fue el homúnculo cerebral en su área motora, el área motora primaria que representa el área 4, que vemos aquí en el área frontal, en el giro precentral que está acá, y en este giro postcentral está el área sensitiva primaria, que corresponde a las áreas de Brodmann 3, 2 y 1, esta que vemos acá, y justo al lado de ella vamos a empezar a ver lo que es el área 5 y 7, que es el área psicosomestésica, ¿sí? Que es el área sensitiva secundaria. Esta área sensitiva secundaria es lo que me va a denominar a mí lo que es la memoria sensitiva. Allí va a haber una función importante para nuestra conducta humana y para nuestra cognición, que es la esterognosia, que es la capacidad de identificar objetos con la mano, previamente ya aprendidos. Por ejemplo, que podemos identificar una moneda, un billete, un vaso, un cuchillo, sin necesidad de ver la imagen, solamente con nuestro tacto nosotros la podemos identificar para buscar. Eso nos ayuda a identificar objetos cuando no lo podemos ver con nuestros ojos. Por ejemplo, si vamos a buscar algo dentro de una maleta, dentro de un bolso, dentro del bolsillo, está la esterognosia. Las lesiones ahí, sobre todo de tipo isquémico, que se producen en las personas a las que les da ACV, producen un evento que es la asterognosia. Se pierde esa capacidad para identificar objetos. Y eso se da especialmente con la mano. ¿Por qué? Porque recuerden que la mano corticalmente tiene una representación grande,
¿sí? La representación en la mano, en la corteza cerebral, es bastante grande. En las clases anteriores del lóbulo parietal también lo vimos en el homúnculo cerebral. También allí vamos a ver lo que es la agrafiestesia. Recuerden que estamos con la A. La agrafiestesia es la capacidad para identificar símbolos, ya sean alfanuméricos, representados en la piel. Por ejemplo, y también lo hacemos en la mano, por la misma justificación que les dije, que la representación que existe tan grande en la corteza cerebral de la mano. Entonces ponemos en la mano un símbolo numérico, alfanumérico, puede ser un 1, un 4, la letra A, la letra B. La podemos hacer y lo podemos identificar también. No se hace en otras áreas, como por ejemplo en la espalda, porque pues, la representación cortical es más pequeñita de la espalda, o en una pierna, por ejemplo, con un pie, aunque también existe ahí la capacidad en esas áreas también de hacerlo. Entonces 5 y 7 lo que acabamos de ver aquí. Este es un resumen muy bueno, esta imagen, y créanme que la clase va a estar dedicada a esta imagen nomás. 5 y 7 lo podemos saber que es el área psicosomestésica, aquí lo ven, y les voy a dejar también este artículo muy bueno que me parece excelente, donde está el resumen de toda la corteza cerebral. Se los dejo también para que lo puedan leer y profundizar muchísimo más. Recuerden que yo en mi clase les doy la aplicación clínica de cómo se ve un paciente, de conocer la anatomía y cómo se va a ver el paciente. Bueno, seguimos entonces acá, el área 39 y 40. Esta área es la representación del esquema corporal. Aquí las lesiones que se van a ver acá, el paciente va a tener lo que es la heminegligencia, ¿sí? El paciente no es capaz de identificar su lado derecho o izquierdo. También está la agnosia digital, ¿sí? La agnosia digital no es capaz de reconocer los dedos de la mano, no puede reconocer de entre derecha a izquierda por lesiones acá. Listo, seguimos con las vamos bajando acá entonces al área de Wernicke, que es el área 22, que está en la frontera entre el parietal y el temporal superior, giro temporal superior y este lobulillo parietal inferior, al área de Wernicke, que produce la afasia sensitiva, ¿sí? Que es la incapacidad que tiene la persona para poder identificar, para poder entender el lenguaje, ¿sí? La afasia sensitiva, lo vimos en la clase anterior. Y si nos vamos acá al área 45 de Brodmann, está el área motora, que es el área del habla o el lenguaje motor, que produce su lesión, una afasia motora, o sea, el paciente no es capaz de hablar su idioma. Entre ellas dos va a haber una conexión que es con el fascículo longitudinal superior, una porción de él que es el fascículo arqueado, y su lesión produce una afasia de conducción, ¿sí? Hay afasia sensitiva, hay afasia motora y hay una afasia de conducción, que se caracteriza por ¿qué? Por tener parafasias, ya sean parafasias semánticas, parafasias fonémicas, que también lo vimos en la clase del lóbulo frontal. Alcanzamos a ver algo sobre las afasias, o fue sobre el lóbulo temporal, no. En alguno de los dos expliqué ese tema, la afasia de conducción. Entonces tenemos ya 3 tipos de afasia. También existe una afasia transcortical, que es cuando hay un daño en el homúnculo motor, en este homúnculo motor de la parte de la lengua, de la boca. Y recuerden que la representación cortical de estas áreas corporales es muy grande. Entonces se va a caracterizar porque el paciente va a tener una anártria, o sea, no va a ser capaz de articular las palabras, entiende, conoce su lenguaje, lo reconoce, puede leer, pueden darles comandos por voz y los va a entender y los va a ejecutar, pero al momento de hablar, por alteración de esa área motora, no es capaz de articular ninguna palabra, ningún fonema. Entonces, esa es la afasia transcortical. Y también está la afasia global, que es cuando ya hay un daño muy grande de todo este circuito, porque básicamente el lenguaje es un circuito, y es un circuito muy complejo, muy grande, porque recuerden que también para ese circuito del lenguaje se va a asociar ¿con qué? Con el área 41 y 42 que vemos acá, que es el área de audición,
¿sí? En el lóbulo temporal, en este giro temporal superior, está la audición. Entonces, para poder que haya todo ese circuito tan complejo del lenguaje, tiene que haber primero un entendimiento del lenguaje, y esto también ocurre cuando estamos desarrollando nuestro lenguaje. ¿Qué pasa? Primero tenemos que entenderlo, ¿sí? Por eso las personas que tienen una sordera congénita no pueden hablar. No es que su órgano fonatorio tenga alguna dificultad, es igual al de todos, pero por alguna razón, ¿sí? Que puede ser congénita o puede ser adquirida, perinatal, por infecciones, por traumas, hipoglicemia, cualquiera de estas razones su audición se pierde, entonces no van a poder desarrollar un lenguaje. Pueden hacer sonidos, claro, pero no desarrollan un lenguaje. ¿Por qué? Porque no entienden. Recuerden que para poder desarrollar un lenguaje primero hay que entenderlo, y se da a través de estas áreas 41, 42. Se entiende si damos una orden para dar una respuesta motora a esa orden. Entonces este circuito del lenguaje se va a conectar con el área, para entenderlo, el área 22, luego para dar una respuesta motora a esa orden, pues se conecta con el área 45 de Brodmann. También se va a conectar con el área motora primaria, con el giro presental, y continuar dando eso. Si es un comando, aparte de eso, que es auditivo y visual, entonces ya vamos a conectar con el lóbulo occipital, ¿sí? ¿Qué el lóbulo occipital qué hace? El lóbulo occipital es el encargado de la audición, de la visión. Entonces tiene un área, como les expliqué con el lóbulo occipital cuando lo vimos, tiene el área 17, que es el área primaria visual. Ahí se identifican todo lo que tiene que ver con la luz, ¿sí? Y a través de los diferentes niveles de luz, pues van dando los colores, que son las áreas complementarias, que es el área 18 para los colores, el área 19 para movimientos, y así se va extendiendo todo lo que tiene que ver con la visión. Característica, entonces, un daño de esta corteza occipital se caracteriza porque da una agnosia visual. O sea, la persona es capaz de ver la imagen, pero no sabe qué es. Le podemos acercar un pocillo, pero no sabe qué es un pocillo. Lo puede ver bien, sus bordes, sus colores, definirlo muy bien, inclusive la profundidad, la distancia, todo lo que hace el área visual con sus áreas de conexión, lo puede hacer, pero no sabe qué es un pocillo, no sabe para qué sirve. Eso es una agnosia visual. También puede presentar otra característica, que es la simultagnosia, ¿sí? ¿Y en qué consiste la simultagnosia? Que podemos mostrarle a la persona un cuadro con un paisaje campestre de pronto, donde hay un río, una cabaña, montañas, el sol, árboles, alguna persona pescando. Puede identificar parte por parte de esa imagen. Sí, puede saber que ese es un río, que esa es una montaña, que ese es un árbol, que esa es una persona, que es el agua. Todo lo puede identificar, pero no puede decir, eso es un paisaje rural, por ejemplo. No lo puede, eso es simultagnosia. No es capaz de ver todo el conjunto de imagen y saber qué es lo que representa esa imagen. Esa es la simultagnosia. También es característico de la alteración de la corteza visual, del lóbulo occipital. Otras son las cuadrantognosias. No es típico de la corteza visual, pero cuando veamos vía visual, una parte son las cuadrantognosias. También se puede ver en las lesiones de la corteza occipital. Muy bien, eso es en cuanto al lóbulo occipital. Esta área 37, temporooccipital, que me encanta, no me canso de repetirla, que es típico de las personas con enfermedad de Alzheimer. Y a propósito, la enfermedad típica, característica de lesión cortical, es la enfermedad de Alzheimer. Es lo más representativo. Si ustedes quieren ver a alguien que tenga todas estas agnosias, apraxias, afasias, todo, las agulias, todo, vean una persona con Alzheimer. Es fantástico, bueno, lastimosa por la persona que lo tiene, pero desde el punto de vista clínico es fantástico verlo.
El área 37 se caracteriza ¿por qué? Porque produce algo que se llama la aprosopagnosia, ¿sí? Es un tipo de agnosia visual donde la persona no es capaz de identificar rostros ya previamente aprendidos, reconocidos como rostros familiares o de amigos. La aprosopagnosia, o sea, la persona lo ve, pero lo identifica como un extraño. Inclusive se puede alterar por eso, porque lo identifica como un extraño, como una persona que de pronto viene a hacer algún daño. Esa es la aprosopagnosia. Listo, muy bien. El área motora suplementaria, que es el área 6, que es donde se hace pues toda la planeación de los movimientos, ¿sí? Aquí en el área 6. El área 8, que es el área de los movimientos oculares horizontales, que también lo vimos en el lóbulo frontal. Y aquí una muy buena, súper interesante, y que nos representó años de evolución humana para poder, o de evolución, pues, para tener estas áreas, que es la 9, 10, 11 y 12, que son las áreas de asociación, que son las áreas ejecutivas. Aquí se dan las funciones ejecutivas, que son las funciones que nos diferencian de otras especies. Aquí podemos ver también una gran diferencia, que es el raciocinio, gracias a estas áreas, y pues muchas funciones cognitivas van a depender de estas áreas. La alteración de la lesión de esta va a producir un síndrome disejecutivo típico, característico también de las personas que tienen Alzheimer. Cuando vimos el lóbulo frontal, vimos las diferentes características, ¿recuerdan? De los síndromes frontales, hay un síndrome dorsolateral, orbitofrontal y uno medial. Aquí vemos este síndrome disejecutivo, que es de una lesión prefrontal. Esto es lo que llamamos el área prefrontal. Listo, también hay un área del gusto, ¿sí? Que es el área 43. No la vemos acá porque está un poquito mesial, o sea, tendríamos que levantar un poquito esto y girar el cerebro y verlo desde la parte superior. No lo vemos acá, que es el área 43, que es el área del gusto. Hay unas áreas de asociación litorrinal, prerrinal, perirrinal, que son todas las áreas de asociación que tienen que ver con el uso y la memoria, ¿sí? Que es lo que se conoce como la paleocorteza cerebral. No lo podemos ver acá. La lesión de esta área del gusto y del olfato, que está aquí, produce algo que se llama la anosmia, otra característica también de esta lesión, que es la anosmia o la hiposmia también, y del gusto sería la ageusia, ¿sí? Por lesiones acá de estas áreas de asociación de la paleocorteza. Algo característico de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer y que tienen enfermedad de Parkinson, uno de los primeros síntomas que se puede presentar en ellos, gracias a esa pérdida neuronal que ocurre en el lóbulo temporal, es que uno de los primeros síntomas en ellos es la anosmia, antes de aparecer de pronto ya el síndrome disejecutivo o antes de aparecer ya las apraxias y las agnosias, que es lo que más caracteriza. Recuerden, una persona con enfermedad de Alzheimer debe tener las A. Puede haber el déficit de memoria, la amnesia, ¿sí? Que la amnesia se da por la atrofia del hipocampo, que también es otro de los primeros síntomas. Amnesia también es A. Pero si no tiene apraxias y agnosias, no me indica que sea una enfermedad de tipo neurodegenerativo o una enfermedad de Alzheimer. Debe tener las apraxias y las agnosias. ¿Por qué? Porque eso me indica que hay una progresión de la enfermedad, ¿sí? Puede tener la amnesia, pero si no tiene lo otro, yo empiezo a buscar otro tipo de causas de ese síntoma que tiene, la amnesia. Entonces, mucho cuidado con eso.
El área límbica, como lo vemos aquí, el área 23, 24, 29, 30, 35 o 28, esa van a estar en la parte inicial, no lo vemos acá muy bien. Y cuando vamos el sistema límbico, vamos a conocer estas áreas para que funcionen, ¿sí? Porque están ahí, cómo es que interactúan, cómo se conectan con el resto de la corteza cerebral. Y bueno, y mucho más. Muy bien, esto era lo que les traía de corteza cerebral, cómo es que se representa en la clínica, cómo es que lo pueden identificar, cómo la enfermedad de Alzheimer es que demuestra las características clínicas de una lesión cortical. Hablamos también de las muchísimas causas, desde la neurodegenerativa como enfermedad de Alzheimer. Hay enfermedades subcorticales como enfermedad de Parkinson que evolucionan y ya terminan convirtiéndose en lesiones corticales también, entonces pueden hacer una demencia muy parecida a la Alzheimer también. Otra enfermedad que afecta la corteza cerebral es la epilepsia, ¿sí? Es típico cuando una persona tiene epilepsia, ¿sí? Recuerden que dentro de las manifestaciones de la epilepsia están las convulsiones. La principal manifestación de la epilepsia son las crisis epilépticas y una de ellas son las convulsiones, porque como toda enfermedad da muchos síntomas, no solamente convulsiones. Entonces, cuando una persona convulsiona o tiene crisis de epilepsia, yo debo buscar una alteración aquí cortical, ya sea estructural o funcional. Yo la debo para explicar lo que tiene. Muchas veces no se sabe la causa de la epilepsia, como en el 60% de los casos, y los exámenes pueden salir normales, entonces no se vayan a asustar si a alguno le ha pasado eso, o tienen a alguien que les haya pasado eso, que los exámenes hayan salido normal, pero que persistan los síntomas. ¿Sí? Entonces la enfermedad de Alzheimer también, la epilepsia es típico también de lesiones corticales. Los ACVs, sobre todo el ACV de arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque cuando veamos irrigación, cuando veamos la vascularización, vamos a ver que la arteria cerebral media va a tener un gran predominio en la irrigación de toda la corteza cerebral en su máxima porción, sobre todo esta parte lateral. Está la arteria cerebral media, entonces los ACV de arteria cerebral media, que son los más frecuentes, van a tener estas características también. Eso en cuanto a la hipoxia, o también los ACVs de tipo, los ACVs producidos por bajo gasto, como los pacientes que hacen paro cardíaco o los que hacen falla cardíaca, también van a tener alteraciones aquí corticales. Los traumas craneoencefálicos, también de lo traumático. El trauma craneoencefálico es otra gran lesión que produce alteraciones corticales, ¿sí? Y el consumo de sustancias psicoactivas también de manera crónica van a producir lesiones corticales y pueden generar también síndromes disejecutivos, por ejemplo, déficit de memoria. El hipocampo produce mucha amnesia porque es muy susceptible a la hipoxia, también se puede ver en eso. ¿Sí? Bueno, y finalmente pues los tumores es otro causa también de lesiones corticales que podemos ver con alguna frecuencia. Bueno, eso es todo por hoy, por esta clase. Esperen la que viene, la de vascularización, porque es fantástica también, bonito. El sistema vascular es otra parte de nuestra vida, igual que el cerebro, y dependemos de ello. Así que bueno, estén pendientes para la siguiente clase y gracias por participar.